Noveno, humildad. Décimo, fidelidad. Onceavo, misericordia. Y doceavo, tenemos totalidad al detalle. Bien, de acuerdo a estos 12 puntos que nosotros estamos viendo, vamos a darle un breve repaso a lo que con anterioridad ya habíamos visto, como por ejemplo, voy a mencionar 4 cosas: lo que es la gracia, la verdad, la fe, la esperanza. Estas 4 cosas radican en nuestras vidas, ciertamente, pero viendo la gracia, la verdad, la fe y la esperanza, si estas operan de acuerdo a nuestro pensamiento o operan de acuerdo a lo que nosotros creemos o operan de acuerdo a lo que nosotros sentimos o operan de acuerdo a nuestro parecer, entonces hay una terrible equivocación en cuanto a todo ello. Porque Dios quiere operar Él en nosotros, es decir, su gracia debe de ser la parte operativa en nuestras vidas. Repito, su gracia debe de ser la parte operativa en nuestras vidas, así como su verdad. El ser humano tiende de pronto a entablar discusiones por ciertos puntos, y eso es lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas. En este punto 4 que estamos viendo, tratos personales, hemos sabido que los tratos personales, o nos han enseñado que los tratos personales es aflicción, es angustia, es escasez, es padecimiento, aquellas cosas que causan dolor, tristeza en nuestras vidas, es lo que nos han enseñado que son tratos personales, como la vida de Job o la vida de José, cuando sus hermanos le hacían padecer, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando José fue encarcelado. Muchos conocemos tratos personales en esa área, pero tratos personales, viéndolo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 al 14, ahí estamos aprendiendo otra cosa. Y es decir, por ejemplo, la verdad. Cuando yo me enfrasco en una discusión con alguien, yo quiero defender mi posición, es decir, yo quiero defender mi verdad, pero yo no debo de defender mi verdad en este caso como hijo de Dios. Más bien, yo debo de permitir que Dios quite aquello que yo considero que es una verdad, y al permitir que Dios quite en mi vida, entonces Él va a establecer su verdad en mí, es decir, va a establecer la palabra de Dios en mí. Y de acuerdo a la palabra de Dios, entonces yo voy a ser libertado. Y repito, la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de aquello que tú creías que esa era tu posición correcta. Libre de aquello que tú piensas que lo puedes defender cuando no es cierto. Entonces, por eso se llama trato personal, porque Dios va a remover, Dios va a quitar, Dios va a cambiar. Y hay algo que realmente lo hace trato personal, porque de pronto ante ciertas personas de quienes te rodean, tú vas a querer defender tu posición porque no te quieres ver así como derrotado, porque no quieres hacerte notar que la razón no te respalda, y entonces eso te va a doler. Pero es mejor que te duela ese trato del que Dios va a hacer por su palabra, a que otras cosas sucedan en nuestras vidas. Bien, así como este ejemplo que estoy dando de la verdad, así es la gracia, la verdad, la fe, la esperanza, la confesión, la posesión, la sumisión, el aprecio, la humildad, la fidelidad, la misericordia,
la totalidad al detalle. Cada una de estas cosas van a sufrir entonces la transformación en nuestras vidas. Ejemplo, note por ejemplo en el punto 7 en el que ya vamos en cuanto a estas 12 cosas visto en el capítulo 6. Por ejemplo, trato personal en cuanto a la sumisión. Nosotros ya lo vimos, pero es un breve repaso que estamos dando. En cuanto a la sumisión, ¿qué fue lo que hizo el muchacho que tenía los panes y los peces? Él obedeció. En cuanto a la sumisión, él obedeció. Y va a suceder dos cosas. En el original hebreo, la palabra sumisión indica dos cosas. Número uno es kabash y número dos es shama. Y kabash indica someter y poner bajo dominio algo o alguien. En este caso, kabash funcionó en la vida del muchacho al ponerse bajo el dominio del Señor Jesucristo, porque no de los discípulos, sino del Señor Jesucristo. También operó la palabra Shabbat, que es rendición de la propia voluntad ante una autoridad. Repito, rendición. ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios de cada uno de nosotros? Rendición, exactamente. Que nosotros nos rindamos ante Él. Un ejemplo muy ilustrativo es la vida del profeta Juan el Bautista. Él en su ministerio terrenal dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, cuando Él está diciendo es necesario que yo mengüe y que Él crezca, o en otras palabras, que yo sea menos y que Él sea más, estamos hablando entonces de Shama, que es una rendición. ¿Rendición a qué? Rendición de mi voluntad a una autoridad. Pero noten una de las cosas: la rendición delante del Señor, la rendición al señorío de Cristo, la rendición al poder del Espíritu Santo del Señor, debe de ser una rendición de anhelo, rendición de deseo, rendición de amor, no una rendición de sometimiento, no una rendición de no me queda otra, no, sino que qué precioso es rendirse ante alguien por lo que Él es y por lo que yo sé quién es. Qué precioso es poderme rendir delante de Dios y decirle: Dios, aquí estoy para que hagas tú tu voluntad. ¿De cuánta gente no nos hemos enterado cada uno de nosotros acerca de cómo cuando tiene alguna terrible situación, ya al final es cuando dicen: ya no puedo más, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo? Y bueno, a final de cuentas se están rindiendo, pero qué bonito es que nosotros tranquilamente vengamos delante de Él y le digamos: Señor, aquí estoy, haz conmigo conforme a tu voluntad. Señor, aquí estoy, transfórmame. Quiero ese trato personal que es el anhelo de tu corazón, pero noten, ese trato personal es quitar los estorbos, o estas 12 cosas que estamos viendo, quitarlo de nuestras vidas y permitir que esas 12 cosas sean en nosotros, pero a través de Dios y por Dios, ya no en mí. Es decir, por ejemplo, yo tengo gracia delante de la gente, pero esa no es la correcta. Yo debo de tener gracia delante de los demás por la gracia de Dios, la que Dios me da. Esa es la que tiene que ser. Entonces, por ejemplo, Proverbios 23:26 va a decir: dame, hijo mío, tu corazón. Note estas palabras.
El rey Salomón va a escribir, inspirado por el Espíritu Santo de parte de Dios, y va a decir, dame, hijo mío, tu corazón. Pero recuerden una de las cosas, que la obediencia al mandamiento es al instante. No podemos hacerlo para otro día. O bueno, sí, lo voy a hacer, pero es con calma. No nos apresuremos. No. Es en el momento que Dios está dando el mandamiento. Bien, entonces entremos ahora al punto que nos falta. Vamos a tratar en esta noche de terminar con los puntos que tenemos, que es el aprecio, la humildad, la fidelidad, la misericordia y la totalidad al detalle. Trato personal en cuanto al aprecio. El aprecio es valorando las cosas que Dios nos dio. Repito, aprecio es valorando las cosas que Dios nos dio. Y en el versículo 12 de Juan 6 dice, ¿y cómo fueron saciados? Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, y va a decir, porque no se pierda nada. Recoged. Entonces, el 12, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Entonces, el texto bíblico nos está mostrando que recogieron los pedazos que habían sobrado. Pero hay una cosa muy preciosa. ¿Qué haces tú cuando de pronto, no sé, en tu trabajo, en un convivio, colaboras en las cosas que hay que hacer posterior? Ejemplo, en un trabajo posterior de cuando terminamos, queda el recoger, por ejemplo, herramienta, el barrer, el ordenar. Eso es en cuanto a trabajo. Pero en cuanto a una convivencia, hablemos así. De pronto tenemos una convivencia. ¿Eres tú de las personas que contribuyes en recoger lo que está en la mesa, recoger los desechables, barrer porque de una u otra manera se cae la basura? ¿Eres de ese tipo de persona o eres de los que, como te invitaron, entonces te sientes el invitado de honor y no mueves un dedo para recoger los demás? Vea lo que aquí va a pasar. Los discípulos recogieron todas las cosas, es decir, lo que sobró de los panes y de los peces, ellos lo recogieron. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que aprender estas cosas? Debido a que cuando cada uno de nosotros ya estamos saciados, algunos dicen llenos, ¿verdad? Pero cuando ya estamos satisfechos, cuando estamos saciados, ok, cuando estamos llenos, ya no valoramos nada. Ya no valoramos nada. Ajá. Y creemos que lo que ya tenemos es suficiente. Es suficiente. Ajá. Ejemplo, yo creo que hay quienes cuando ven ya lo que sobró de una convivencia, dicen, no, ya, ¿para qué lo quieres? Échalo a la basura. Y eso no es correcto, porque el Señor nos está enseñando en cuanto al aprecio que nosotros, Dios te bendiga, mi amado hermano, Dios nos está enseñando en cuanto al aprecio de cada una de las cosas que nosotros tenemos o en las que participamos. No podemos tener las cosas como
vaya, sin importancia o como si no valiera nada. De eso tenemos que tener cuidado. Por eso es que el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Tú sabes apreciar las cosas? Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando a ti te cuesta algo, una cosa, lo aprecias. O cuando algo es tuyo, lo aprecias. Pero cuando algo no es tuyo, no lo aprecias. No lo valoras. Y esa es la parte o el área en cuanto a tus emociones o al área de tu alma, que Dios te va a enseñar a apreciar las cosas que Él está poniendo en tus manos. Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros creemos que ya tenemos, en este caso, en cuanto al área espiritual, cuando nosotros creemos que ya sabemos algo, cuando nosotros pensamos que ya tenemos el respaldo de Dios, cuando nosotros pensamos que caminamos ya bien con Dios, yo creo que empezamos a perder ese valor. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, porque cuando tú ya estás satisfecho, ya no valoras nada y crees que lo que tú tienes ya es suficiente. Yo quiero decirles una cosa. En cuanto a la vida espiritual, nunca va a ser suficiente lo que tú hasta este tiempo de vida que tú tienes has leído. Nunca va a ser suficiente en cuanto a este tiempo de vida que tú tienes, ya conoces. Nunca va a ser suficiente cuanto hayas estudiado ya. No va a ser suficiente. Ya aprendiste bastante y entonces vas a querer decir, voy a tomarme ya mi año sabático. Sí voy a estudiar, pero ya va a ser muy poquito porque creo que sí he estudiado bastante. Y eso no es así, porque si fuera así, la Escritura entonces no dijera, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es en cuanto al libro de Josué. En cuanto a los salmos, como dice, bienaventurado el varón. ¿Y qué va a decir enseguida? El que se deleita en su ley. Pero si nosotros regresamos más atrás y si vemos Deuteronomio capítulo 6, ahí nos va a enseñar acerca de escribir, acerca de leer, acerca de enseñar. Y las enseñarás a tus hijos, las escribirás en los dinteles de tu casa, en los postes, cuando te acuestes, cuando te duermas, cuando te levantes. Un sinnúmero acerca de la recomendación de lo que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo mismo va a decir, escudriñad las escrituras. Eso indica que no podemos decir, ya es suficiente con lo que yo he aprendido, ya no voy a estudiar más. No, por eso es que el Señor va a romper ese molde de aprecio humano en nuestras vidas para establecer el aprecio espiritual en nuestras vidas como hijos de Dios. Porque entonces aprenderemos a valorar todo lo relacionado a lo celestial y lo espiritual. Valorar lo que Dios valora nos llevará al aprecio y nada se perderá. Note, esto es muy precioso. Cuando nosotros aprendemos a valorar lo que Dios valora, entonces realmente nos va a llevar a ese aprecio espiritual, celestial, y nada se perderá. Note lo que dice Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículos 3 al 6, dice lo siguiente. Y él les propuso esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas,
Si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle, y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Noten, esto es enorme, esto es precioso, y creo que la muestra que tenemos en este pasaje es lo que Cristo está enseñándonos a cada uno de nosotros. Considero que especialmente es en la vida de los ministros o en la vida ministerial, que de pronto si alguien deja de llegar a la iglesia, no va a la iglesia, realmente tenemos interés por esa persona. Esa es la oveja perdida. Realmente tenemos interés por esa persona. Le hablamos. Ahora tenemos una gran herramienta, el teléfono. Le hablamos, lo visitamos, visitamos para ver qué ha pasado con su vida. Animarle a que pueda volver al redil del Señor. Así es que, miren, lo que va a decir Juan 17:2. Juan 17:2 nos va a enseñar que ninguno se perdió. Y dice: ¿cómo le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Versículo 12, de ahí mismo, el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, vea esta palabra, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Este es el ejemplo del Señor Jesucristo. Yo les decía, el Señor Jesús, en cuanto a la enseñanza del Evangelio de Juan 6, 5 al 14, y que nos enseña acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, nos está hablando acerca de una transformación de nuestra manera de pensar y de ser como hijos de Dios. Ok, para que nosotros lleguemos a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas imponer manos sobre un enfermo y sane. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas operar en milagros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas operar en el don de fe, porque no es lo mismo tener fe que tener don de fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú puedas interpretar lenguas también. Que operes, vaya, en señales, prodigios y milagros. Esto es lo que Dios quiere. Por eso es que viene este trato personal a tu vida, porque va a quitar tus pensamientos, va a quitar tu razonamiento, lo va a quebrantar para poner su verdad, poner su voluntad y se cumpla su propósito. Pero ahora, hay otra cosa también. No solamente es de que como ministro del Señor, como hijos de Dios, yo quiero que cuando el enfermo por él se ore, sane. No, hay otra cosa también que Cristo mismo quiere que pase en nuestras vidas. Y entonces está diciendo, vuelvo a leer el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y dice, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Hoy en día, ¿cuánta gente se va de la iglesia? ¿Quién me importa de los que se va? Repito, ¿quién me importa de los que se va?
Si es una oveja que está toda trasquilada, como no tiene lana, la dejo ir, ¿verdad? Pero si es una oveja que está bien gordita y bien lanuda, a esa voy a cuidar. Entonces, mi interés es lo que él posee, no lo que él es. Mi interés hacia las ovejas debe de ser su vida, porque esa vida fue comprada por la vida sacrificial del Señor Jesucristo en el Calvario. Repito, mi vida debe de tener interés, en otras palabras, de acuerdo al punto, mi vida debe de tener aprecio espiritual, aprecio celestial por aquella vida que terminará en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 25, Génesis 25, 30 al 34, 30 al 34 dice, dijo a Jacob, ruégote que me des a comer de eso, bermejo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantándose, y fuese así menospreció Esaú la primogenitura. Note esto sobre la vida de Esaú, que estábamos viendo, cuando estás lleno, ya no valoras nada. Pero hay una cosa también. Esaú venía cansado, Esaú venía con hambre, se le antojó el guisado que había preparado Jacob. Entonces, no le importó lo que estaba delante de él. ¿Qué estaba delante de él? La primogenitura. Eso era lo que estaba delante de él. Y no le importó. Entonces, entendemos que en ese momento él tenía aprecio a su vida misma. Pero no tenía aprecio a su vida misma terrenal. Pero no tenía aprecio por su vida espiritual. Así es que mira esto que te voy a mostrar. En la cultura de esa época, el primogénito, es decir, el hijo mayor de los hijos, tenía el derecho de presidir a la familia y heredar parte doble de los bienes y aún de las tierras de su padre a la muerte de este. Lógico, como siempre, heredar a la muerte de los padres, pero era el que iba a tener doble, era el encargado de la familia. En esos tiempos, ¿cómo le llaman? Albacea, creo. Entonces, pero eso no le importó a Esaú. ¿Por qué? Porque no tenía el aprecio de lo que él poseía. En este caso, la transformación a través del trato personal va a hacer que nosotros realmente tengamos aprecio por las cosas del Señor. ¿Cuánta gente o cuánta ayuda o cuántos hermanos que son ayudas en la iglesia llegan a la hora que sea, se acomodan a la hora que sea, hacen como ellos creen que es? ¿Saben por qué? Porque no hay aprecio y realmente no están poniendo en sus cabecitas para quien lo están haciendo. En el momento que realmente nos demos cuenta para quién hacemos las cosas, todo cambiará. Noveno punto, humildad. Noveno punto del trato personal.
humildad. Y la humildad la vamos a aprender de la dulce y gentil actitud que es el sello del Cordero. En otras palabras, la humildad la vamos a poder aprender de la dulce y gentil actitud que el Cordero de Dios tomó estando en esta tierra. Por eso él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde vemos la humildad? En la vida, recuerden, ¿dónde vimos el aprecio? En la vida de los discípulos, recogiendo todo lo que había sobrado. Donde vemos la humildad en esta parte, nuevamente, en la vida de los discípulos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de aquellas palabras que dijo Marta? En el acontecimiento de Lázaro y María. Llegó el Señor Jesucristo a la casa de Lázaro y entonces Marta se puso a hacer cosas para atender al invitado o a los invitados. Pero María se sentó, se puso a escuchar lo que el Señor Jesucristo iba a enseñar, iba a decir. Y Marta va a decir, Señor, manda a que María me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Noten, es que hay una cosa ahí. Manda a que Marta me ayude. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, cuando el pastor nos dice limpia sillas, acomoda sillas, barre el lugar? ¿Sabe qué es lo primero que va a aflorar en nuestro pensamiento? ¿Y qué es lo que nuestra boca va a pronunciar? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué el otro hermano? Sí, al otro hermano no le dicen nada porque es el que da más diezmo. Los hijos del pastor no hacen nada. Sí, porque son los hijos del pastor. ¿Y por qué yo? Marta estaba en esa posición. ¿Por qué yo? Ella también que venga a ayudarme a servir. ¿Sabes? Una de las cosas que lo que nosotros tenemos que aprender, que lo que te toque hacer a ti, hazlo en humildad. Lo que te toque hacer a ti, hazlo en humildad. Recuerda lo que dice las escrituras. El que se exalte será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Ahora es lógico, espera tu tiempo. Yo le decía a alguien en la tarde que estaba platicando, ok, estás orando, pero tienes que aprender algo. Espera el tiempo del Señor. Así es que si tú estás colaborando en algún lugar en cuanto a la obra del Señor, y tú dices, llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años, o a lo mejor vas a empezar, por favor, aprende a esperar en el tiempo de Dios, en el que Él te va a exaltar, en el que Él te va a levantar, porque Él es el que lo va a hacer. Así como el Señor Jesucristo, Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si Él nos dio este ejemplo de servicio, Él lo hizo en humildad, como nosotros tenemos que aprender a hacerlo en humildad. ¿Qué hicieron entonces los discípulos? Noten una de las cosas. Los discípulos eran unos hombres fuertes, rudos, a lo mejor, no sé, aferrado a sus maneras de pensar, pero en el andar con el Señor Jesucristo aprendieron y ellos recogieron todo. ¿De qué nos habla cuando está diciendo el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, que es nuestro capítulo o nuestro texto central
de este estudio, Juan capítulo 6, pero en el versículo 12 dice, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Es decir, ellos recogieron todo. Y esta parte de cuando dice y ellos recogieron todo, está hablando de un servicio. Está hablando de un servicio. Y algo que nosotros tenemos que aprender. Nuestro servicio tiene que ser con todo nuestro corazón. Yo no debo de servir para que me vean. Yo no debo de servir por lograr un objetivo. Yo no debo de servir porque quiero ser adulado. Yo no debo de servir porque quiero un logro en la iglesia. No, yo no debo de servir de esa manera, sino debo de servir recordando las escrituras y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿A quién estoy agradando? A mi Dios. A mi Dios. De manera que, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Los discípulos sufrieron esa transformación. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Han escuchado ustedes de una ocasión me tocó escuchar lo siguiente? No, en tal iglesia llega un hermano, ay, qué humilde es ese hermano. Y yo pregunté, ¿y por qué es muy humilde ese hermano? No, si vieras, llega con sus ropitas toda rotita. A veces ni siquiera se baña. Eso no es humildad. Eso no es humildad. La humildad es totalmente diferente. ¿Cómo vamos a expresar entonces nosotros nuestra humildad en el servicio? No viendo quién sí hace y quién no hace. No pensando por qué solamente a mí o por qué yo tengo que hacer todas las demás cosas. Así es que en muchas situaciones todos queremos participar, pero no todos queremos servir. ¿En qué sentido hablo esto? Veamos, por ejemplo, que en la iglesia se va a celebrar algo. Entonces yo sé tocar un instrumento. Y de pronto ese día, miren, ese día me voy a lucir tocando, ese día voy a ir bien cambiado y pienso que ese es mi servicio. Pero no, un servicio tiene que ser total. ¿Por qué? Porque aunque yo sea líder de la alabanza, el ministro de la alabanza, yo también debo de aprender a servir en las demás áreas, como por ejemplo, se terminó la convivencia. Yo debo de tener un corazón dispuesto de agarrar una escobita, de agarrar un trapeador, de ir a buscar bolsas para la basura. Eso es un servicio y eso es parte de tu humildad, que no estás diciendo, vaya, no te quieres sentir un artista. No, eres un levita del Señor, es alguien que le está sirviendo al Señor. No esperes que te vengan a servir a ti. Ay, hermano líder de la alabanza, usted tocó bien bonito. Le traigo su refresco, le traigo los tacos, le traigo su rebanada de pastel. No. Si es posible, párate y ve a servir a tus hermanos. Así es que Mateo, ya lo dijimos, Mateo 11, 28 al 30, nos va a hablar de lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. El Señor Jesucristo, él sirvió en mansedumbre y en humildad. Pero leemos Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto nos habla de un nexo con el Señor en cuanto a tener una unidad. ¿Por qué de pronto hay hermanos que se van de la iglesia? Porque de pronto hay familias que se van de la iglesia. Vaya, si alguien se fue de la iglesia porque tuvo un llamado del Señor para la extensión de la obra del Señor, gloria a Dios. Pero hay quienes se van porque dicen, solamente a mí me ponen a hacer cosas. Y yo ya no aguanto. Es que la otra familia no le dicen nada. Y ellos no vienen a servir. Ellos pueden hacer lo que quieren. ¿Sabes qué hiciste ahí? División. Tus pensamientos causando división. Pero cuando nosotros entendemos el servicio a nuestro Señor, entonces vamos a entender que esta parte es un nexo con el Señor, y esto se llama unidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vea lo que va a decir Lucas 5. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículos 4 al 10. 5, 4 al 10. ¿Y cómo cesó de hablar? Dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Lucas 5, 4 al 10, sí, voy bien. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Mas en tu palabra, noten esto, mas en tu palabra echaré la red. Esto habla de obediencia. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, y eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que la dulce y gentil actitud de nuestro Señor Jesucristo va a hacer que nosotros formemos unidad con Él. Note lo que primero el apóstol Pedro va a decir: Señor, es que hemos pescado toda la noche, hemos trabajado, dice la versión 9. Hemos pescado toda la noche y nada hemos agarrado. Pero note ahora la posición de Pedro en cuanto a la humildad de su corazón. Y va a decir: pero si tú dices, yo lo voy a hacer. Y qué precioso es que, de acuerdo a lo que nosotros leemos, de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo, de esa manera tengamos una actitud correcta delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Vamos con el 10º punto: trato personal en la fidelidad. Fidelidad. Fidelidad va a ser una fe puesta bajo presión. Repito, fidelidad va a ser fe puesta bajo presión. Esto indica que Dios va a suplir tus necesidades. Y es requerido no solamente en la vida ministerial,
sino yo considero en la vida de todos los que somos hijos de Dios, tener fidelidad para con Él. En Lucas capítulo 16, Lucas 16, versículos 10 al 12, 16, 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hasta el 12, pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El que es fiel en lo poco. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta palabra del Señor? En muchas ocasiones nosotros queremos ver la abundancia. En muchas ocasiones nosotros queremos ver la multitud. Y cuando eso falta, entonces mi corazón falta en cuanto a fidelidad para con mi Dios. Y no es así. Recordemos algo. Que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos que aprender de la vida de los discípulos. Que nosotros tenemos que aprender también de cómo fue la iglesia primitiva del Señor. Así es que esto nos va a mostrar que nuestra fidelidad para con el Señor no depende de cuánto tengo y de quienes están conmigo. Repito, mi fidelidad para con el Señor no depende de cuánto tengo, cuánto poseo, ni quienes están a mi alrededor, ni cuántos están conmigo. Porque la fidelidad del Señor es mi vida personal para con Él. En otras palabras, yo no puedo hacer para con el Señor dependiendo de quienes están conmigo, dependiendo de cuántos hay a mi alrededor. Ejemplo, si yo dirijo la alabanza y a lo mejor estoy acostumbrado a tener siempre arriba de 30 gentes, 50 gentes, 20 gentes, no sé, y ese día nada más hay 5 gentes. ¿Acaso el motivo de 5 gentes o 5 hermanos es para que yo no desborde mi corazón para con el Señor? Recordemos algo, que mi adoración es para con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo antes de su muerte? Antes de que lo apresaran, antes de que fuera por Él. Él va a decir, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué nos está mostrando esto? Que tú puedes tener una terrible aflicción, que tú puedes tener un terrible padecimiento, que tú puedes tener una terrible escasez, que puede pasar que ese día que ibas con un tremendo corazón dispuesto de alabar y adorar al Señor, y de pronto ese día no llegó nadie a la iglesia, y tú eres diferente ahora, y dices, es que no me puedo inspirar, o sea, la inspiración es la gente. No, tu fidelidad es para con Dios. Recordemos entonces, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En medio de tu situación trágica, a lo mejor es cuando de tu corazón va a salir una exclamación al Dios Todopoderoso. Aleluya. En medio de tu dolor, en medio de tu tristeza, es cuando tú vas a poder decir, Dios es bueno.
Es cuando tú vas a poder levantar tus manos y poder decir: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios no es bueno por lo que tú vivas en abundancia. Dios no es bueno solamente porque lo tienes todo. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Aleluya. Teniendo y no teniendo, Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Y Él estará siempre pendiente de cada uno de nosotros. 5 panes, 2 pececillos para tanta gente. Manda a recoger todo completo, y esto va a hablar de fidelidad. ¿Por qué habla de fidelidad? En el recoger de las cosas, no tener las cosas. A ver, pudo haberse dado cuenta el Señor Jesucristo, hablo físicamente, pudo haberse dado cuenta el Señor Jesucristo si los 12 discípulos, sí, hubieran hecho como que recogían y hubieran dejado pedazos de pan y pedazos de peces. ¿Qué hubiera hablado? ¿De fidelidad? No. Sin embargo, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón para quién hacemos las cosas, va a hablar siempre de fidelidad. Cuando nosotros tengamos presente en nuestras vidas para quién lo estamos haciendo, no necesitamos que nos estén viendo. No necesitamos que nos estén supervisando, porque vamos a aprender a hacer todas las cosas en plenitud. En otras palabras, completo. 11º punto. Trato personal, misericordia. Misericordia. Nuestros amados padres espirituales, ellos aprendieron también de sus padres espirituales, y ellos aprendieron una palabra que a la vez nos transmitieron y hoy la seguimos transmitiendo. De misericordia se dice Dios no dando lo que merecemos. Misericordia es Dios no dando lo que merecemos. Ahora, ciertamente, ¿por qué Dios no dando lo que merecemos? Hay un juicio, sí. Por ejemplo, Romanos 6:23, ¿qué es lo que va a decir? Porque la paga del pecado es muerte. Pero nota ahí, la paga del pecado es muerte. ¿Para quién? ¿Para el hijo o para el incrédulo? Para el incrédulo, por supuesto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, los que ahora recibimos a Cristo. Entonces, los que tenemos a Cristo, tenemos la misericordia total de Dios. Y así como Dios es misericordia, Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él va a demostrar en una totalidad. Dios va a demostrar en una totalidad. Bendito sea el Señor. Y algo precioso que nosotros podemos ver. Versículo 11 de Juan 6. Versículo 11 de Juan 6. Y dice de esta manera. Y tomó Jesús aquellos panes, noten, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían.
hablamos de la misericordia, pero hablamos de la suficiencia también. Repito, hablamos de la misericordia y de la suficiencia. ¿Por qué misericordia? Porque si nosotros vemos, vuelvo a leer el capítulo 6. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Dice, y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cómo alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud. Dice, y vio que había venido a él grande multitud. ¿Qué es esto? Tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Así es que va a venir la multiplicación. Y cuando está diciendo en el versículo 11, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Esto va a mostrar algo muy precioso. Que la rotura del pan, porque partió el pan. Y le fue dando a los discípulos para que los discípulos fueran partiendo el pan y repartiendo el pan. Repito, partiendo y repartiendo el pan. ¿De qué nos habla de la ruptura del pan? Nos habla de una muestra de Cristo roto en su carne. Él se dio a cada uno de nosotros. El partir el pan está Él haciéndonos ver cómo iba a ser partido su carne para saciarnos, para rescatarnos, para tener vida y vida en abundancia. Lucas 9:6. Lucas 9:6 dice de esta manera, 9, versículo 6. Y dijo Herodes a Juan, yo degollé. ¿Quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Así es que, nota lo siguiente. Cristo, el Señor, vino a cada uno de nosotros como pecadores, que dice la escritura de este hombre, y procuraba verle. Si nosotros recordamos el versículo 6, que dice que la gente le seguía porque veía las señales que hacía y que sanaba a los enfermos. De alguna manera, cada uno de nosotros venimos a Cristo en alguna necesidad en la que estábamos atravesando. Y el Señor Jesús, al ver nuestra necesidad, la sació. Y desde el Calvario ya había saciado en el partimiento de su carne. Cristo, en la muestra de repartir el pan, es Cristo rompiéndose a sí mismo por nosotros para darnos de comer, para saciarnos, para darnos vida. Por eso la Escritura dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo capítulo 9 va a mostrar su misericordia, 9:11 al 13, y dice, y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Bendito sea el Señor.
No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Así es que Cristo Jesús, desde la cruz del Calvario, donde se rompió su vida misma por nosotros, donde fue quebrantado, porque se rompió por cada uno de nosotros, porque le aconteció lo que a nosotros mismos nos va a acontecer. Al morir, nuestro espíritu fue con Dios. Cristo mismo va a decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su alma se fue al infierno y su cuerpo a la tumba, se dividió. Pero esto indica que Cristo se rompió, pero se rompió en favor de nosotros, para saciarnos, para estar satisfechos y entonces tener vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Y el último punto de esta multiplicación en cuanto a trato personal, para que nuestra vida deje de funcionar a nuestro parecer y en nuestro razonamiento, sino que Dios lo transforme. El último punto del trato personal es tener totalidad al detalle. Cuando hablamos de totalidad al detalle, nos habla de la obra completa de Dios. Totalidad al detalle nos va a hablar de la obra completa de Dios por nosotros. Hay tres cosas que nosotros vamos a ver en esta lectura. Y número uno es que todos comieron. Todos comieron. Todos fueron saciados. Y tres, y aún sobró y lo recogieron. Eso es totalidad al detalle. Porque no es lo mismo comer que ser saciado. Yo puedo comer y no quedar satisfecho, porque quiero más. Pero desafortunadamente ya no hay. Pero en cuanto al trato personal que nos muestra el Señor Jesucristo en la totalidad al detalle, Él tuvo cuidado que en la multiplicación que operó delante de más de 5,000 gentes, porque dice la Escritura que eran 5,000 sin contar varones y niños. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo y cuánto tenía que multiplicar en cuanto a los panes y a los peces. Por eso es que todos los que estaban ahí fueron saciados. No solamente comieron, sino fueron saciados. Y esta parte es bien importante. Qué bonito cuando nosotros quedamos satisfechos en la búsqueda del Señor. El versículo 14, vamos a ver la respuesta de la gente ahí presente. 6:14 dice: y aquellos hombres entonces, ¿cómo vieron la señal que Jesús había hecho? Decían: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bendito es Dios. Ahora, si nosotros comparamos este dicho por este hecho, en cuanto a este acontecimiento, es lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas. Por eso en su palabra dice que Él dijo en favor de nosotros: y mayores cosas que estas harán vosotros. Pero para que nosotros aprendamos a caminar de acuerdo a cómo caminó el Señor Jesucristo, todas las cosas que hagamos tienen que ser completa y al detalle. Es decir, nada se te debe de pasar. Al detalle indica que debes de tener cuidado de cada una de las cosas que tú estás haciendo. Algo bien precioso. Aprendamos a comer directo. ¿Qué es esto? Que yo puedo recibir una enseñanza. Que yo puedo anotar la enseñanza. Pero ¿sabes algo?
después de que yo escuche una enseñanza, entienda esa enseñanza, comer directo es que ahora esa enseñanza yo debo de venir en mi tiempo, en mi espacio, en mi tiempo devocional, y todo lo que anoté empiezo a revisarlo en las escrituras si es como me enseñaron. Y eso es comer directo. Es Dios mostrándonos, Dios enseñándonos. La vida del Señor Jesucristo va a mostrarnos entonces que nosotros debemos de tener madurez para las cosas. Los tratos no es el sufrimiento, sino Cristo. Note esta parte, es precioso, precioso, precioso. Los tratos personales en cuanto a esta enseñanza no es un sufrimiento, sino que los tratos personales en cuanto a esta enseñanza es Cristo formándose en nosotros. Aleluya. Por eso hace rato mencionábamos de lo que dijo el profeta Juan el Bautista cuando dijo: es necesario que yo mengue y que Él crezca. Esa es la formación de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y cuando nosotros permitimos esas cosas, entonces todo lo demás va a ser diferente. El Evangelio de Juan, estamos terminando. El Evangelio de Juan, capítulo 14, va a decir lo siguiente, 14 y 15. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para que nosotros aprendamos a vivir la vida abundante, es necesario que nosotros atendamos al corazón del Señor, que nosotros realmente estemos interesados al deseo del Señor. Noten las palabras que siempre debe de resonar en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. El Señor Jesucristo con sus discípulos para comer la Pascua dijo estas palabras. En Lucas 22:15 se menciona que Cristo dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado. Este es el deseo del corazón del Señor para con nuestras vidas. El deseo del corazón de Dios es que nosotros aprendamos como sus discípulos a movernos en señales, prodigios y milagros a través de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Padre, te agradecemos porque esta noche tú nos has enseñado, porque estamos viendo que tú tienes un plan, Padre Celestial, para el cumplimiento de tu propósito. Tú quieres que nosotros como hijos aprendamos a movernos en señales, prodigios y milagros, así como tus grandes profetas en la antigüedad y como tus discípulos, después tus apóstoles, se movieron en el poder del Espíritu Santo. Ese es tu propósito, Dios. Y cada uno de nosotros sabemos que si venimos a buscar tu presencia, que si anhelamos de ti, entonces se cumplirá la palabra del Señor, que seremos semejantes a Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.